Muy buenos días tengan todos ustedes estimados. El día de hoy, con la compañía de Eufrasio, vamos a tocar un tema muy importante dentro de la legislación nacional de Bolivia, que es el visado de contratos laborales. ¿Cómo estás? Buen día, Eufrasio. ¿Qué tal, estimado Franco? Sí, es un aspecto que me llama mucho la atención, el tema de los visados de los contratos, ya que pues el Ministerio de Trabajo obliga, ¿no?, a que los empleadores puedan, digamos, remitirse todos los contratos laborales que hayan suscrito las empresas o en su caso los comitentes, hablando desde un punto de vista general, ¿no? Ya, a ver, algo previo al ingreso a la temática, ¿qué te parece si definimos o establecemos ciertos límites acerca de la aplicación de la Ley General del Trabajo? Me parece perfecto, Franco. Entonces, tal vez puedes desarrollar algunos aspectos importantes de esta institución jurídica. Ya, bueno. Como primer punto, vamos a tener que la Ley General del Trabajo se aplica al ámbito privado. Y al referirnos al ámbito privado, vamos a ver que están ahí presentes las empresas privadas, que establece el Código de Comercio, como empresas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas. Pero aparte de ello, ¿no?, están también presentes dentro de la aplicación de la Ley General del Trabajo todo empleador, ¿no? Todo empleador que no sea del sector público, que están regulados por su propia norma, como es el Estatuto del Servidor Público, ¿no?, Estatuto del Funcionario Público, así como también están dentro del paraguas de la Ley de Protección de la Ley General del Trabajo, ciertas empresas públicas. Ciertas empresas públicas que digan su decreto de creación o norma mediante la cual se crea, que ingresa dentro de la Ley General del Trabajo. Eso es para tenerlo bien claro previamente, ya que puede dar, ¿no?, lugar a pensar que este visado de contratos laborales solo aplica para las empresas, ¿no? Solo aplica para cierto tipo de empleadores, con una salvedad que igual con normativas reglamentarias que obliga, ¿no?, normativas reglamentarias y también decretos supremos que obligan a que el empleador formal, ¿no?, todo empleador, establezca su ROE, tramite su ROE, que es el registro obligatorio de empleadores. ¿Ya? A ver, vayamos avanzando con la diapositiva, ¿no?, acerca del visado de contratos laborales. El visado de contratos laborales se lo conoce comúnmente, pero en el fondo es un refrendado, ¿no? Es un refrendado del contrato de trabajo. Está establecido en el artículo 22 de la Ley General del Trabajo, que dice que el contrato de trabajo requiere, para alcanzar eficacia jurídica, ser refrendado por la autoridad del trabajo o administrativa en defecto de aquella. Cuando vamos a hablar de que para adquirir eficacia, lo habíamos discutido en un video anterior, que no necesariamente alcanza eficacia el contrato mediante el refrendado, porque esté refrendado o no esté refrendado, un principio muy importante dentro del derecho laboral, que es la teoría de la realidad, es decir, ¿no?, el principio de verdad, verdad material, también procesal aplicado. Es decir, que estas relaciones de trabajo se van a guiar, ¿no?, por lo que realmente ha ocurrido en el plano humano, ¿no?, de la realidad. Puede ser que las relaciones jurídicas tiendan a realizar cierto tipo de fraudes, cierto tipo de realizar burlas a lo que es la ley. Entonces aquí se aplica, ¿no?, ese principio, porque puede ser que tengamos un refrendado, ¿no?, pero eso, o no existe el refrendado, pero eso no va a ocasionar
algún detrimento de la relación laboral, que la relación laboral, el convenio entre trabajador y empleador, surta sus efectos, ¿no? A ver, podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué entendemos por la refrendación, ¿no? O por el visado del contrato de trabajo? Nos dice que es una acción y efecto de refrendar, de autorizar un despacho u otro documento por medio de firma hábil para ello, ¿no? Aquí la ley está colocando en manos de la autoridad administrativa para que pueda realizar una verificación, un análisis del documento jurídico, y una vez que le dé su visto bueno, pueda colocar un sello, una firma, lo que ocurre en los hechos. Ahora, con esta reciente normativa, digo reciente porque no es muy común que la norma cambie tanto, ¿verdad? Sabemos que la norma tiene que tener amplitud y esa elasticidad en el tiempo, ¿verdad? Para que pueda funcionar, para que pueda surtir sus efectos con mayor agilidad. Sin embargo, si se cambia constantemente la normativa, a veces suele reducirse esa aplicación debido a que no se sabe cuál es la norma que se ha abrogado y la de reciente creación. En los hechos lo que ocurre es que lleva sus contratos al Ministerio de Trabajo y una vez que se hace el análisis se colocan los sellos correspondientes y eso es lo que te dice que está visado, además de que es un punto de inspección. A ver, sigamos con la descripción del nuevo reglamento. Esta resolución que ha salido el 1 de en enero del año 2024 nos coloca cierta estructura. Nos va a decir, por ejemplo, las generalidades del refrendador del contrato de trabajo, ¿no? Y nos va a hablar de los contratos individuales de trabajadores nacionales, que ahí también se va a incluir, ¿no? los contratos de indefinidos y los contratos a plazo fijo, y los contratos de trabajo de extranjeros, con la aplicación de sus particularidades que ya bien conocemos. Por ejemplo, no se puede, eso es lo que nos dice la ley, ¿verdad? No se puede contratar a trabajadores extranjeros más que para labores técnicas, y que sí tiene que existir cierta preponderancia, ¿no? Hay que establecer un límite donde los trabajadores extranjeros no pueden ser más que los trabajadores nacionales. A ver, sigamos avanzando, ¿no? Sobre la entrada en vigencia de esta norma, que comúnmente cuando sale una resolución ministerial no se sabe qué fecha se ha publicado, que es requisito indispensable de cualquier norma o acto jurídico. Y en esta norma incluso se indica que se va a publicar en un medio de prensa de circulación nacional. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Para cumplir con esta obligación que se autoimpone la norma y también que establece la ley de procedimiento administrativo, se suele publicar en un medio de prensa, ¿no? De poca, que es sí es de circulación nacional, pero que es de poca lectura. Ya, a ver, sigamos avanzando, ¿no? Aquí hablando un poco del principio de publicidad, ¿no? que ya estábamos mencionando. Sigamos avanzando, por favor, ¿no? Sí, sobre la importancia, a ver, de la aplicación, ¿no? Es importante conocer esta aplicación de la norma en el tiempo. A ver, sigamos avanzando. Ya. Sobre esta abrogación, ¿no? Una disposición abrogatoria, la anterior ley, bueno, no ley, la anterior resolución ministerial establecía, ¿no? un plazo para el visado de contratos para extranjeros, pero no establecía así un plazo para los contratos nacionales. Entonces se entendía que un contrato nacional
podía visarse en cualquier momento siempre y cuando esté en vigencia la relación laboral. Pero sin embargo, para extranjeros sí se establecía un plazo de 30 días calendarios, computables a partir de la fecha. Es decir, que si la ley le impone a la autoridad administrativa ciertos márgenes, ¿no? Se establece el refrendado para controlar ciertos criterios al momento de la contratación, debe entenderse que la autoridad administrativa va a poder colocar multas y sanciones, lo cual va a ser a veces perjudicial para algunos empleadores. Y de alguna u otra forma, estas multas o sanciones van a necesariamente repercutir en el sector laboral, ¿no? En el sector de los trabajadores. Y a ver, sigamos avanzando, ¿no? Esa abrogatoria va a ser el cambio, ¿no? Necesariamente, va a ser ese cambio con esta actual normativa, ¿no? Porque si antes no te establecía un plazo, tú entendías que podías hacerlo de forma, en cualquier momento hacer el refrendado, pero ahora no, como veremos, se establece un plazo, ¿no? Un plazo de 60 días. A ver, sigamos avanzando. ¿Quién es el responsable del refrendado del contrato? Por una parte, el que va a ser el que refrende el contrato, sí es el inspector del trabajo, ¿no? Que es dependiente del Ministerio de Trabajo, pero también la responsabilidad de realizar este acto recae en el empleador, ¿no? A ver, sigamos avanzando. Esto es lo que comentábamos en un inicio, que se aplica a todo contrato de trabajo, tal como establece el artículo 5 de la Ley General del Trabajo, y no es a contrato escrito, no podríamos tal vez aplicar un contrato verbal por su naturaleza. Ya, a ver, sigamos avanzando. Sí, ¿no? Y ahí nos señala algunos requisitos de lo que es el contrato para los trabajadores nacionales, ¿no? Como son requisitos de identidad, carnet, fotocopia del representante legal, el ROE que mencionábamos, fotocopia del NIT, y la última planilla de sueldos reportados a la oficina virtual del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha tomado atribución de que mensualmente se les remita una planilla donde están, ¿no?, toda la nómina de trabajadores, los sueldos, ¿no?, sean reportadas hasta el 15 de cada mes. A ver, vamos avanzando. Muestran algunos requisitos. Yo creo que en esta parte podemos hacer una pequeña pausa y a ver, ¿tú qué opinas al respecto, Horacio? Está bien. Bueno, en esta otra diapositiva vemos el plazo que establece esta resolución ministerial y nos habla de 60 días. Como te mencionaba anteriormente, no existe, en el anterior reglamento no existía un plazo para el visado de los contratos, pero ahora sí nos dan estos 60 días. Bueno, a ver, sobre este aspecto del plazo, primero tenemos que decir que es una normativa más basada, digamos, en el empleador, es decir, son normas que regulan las conductas del jefe, ¿no?, del comitente. Entonces, en ese sentido, creo que desde el punto de vista del trabajador, esto no tiene, no digamos importancia, sino más bien no tiene ningún efecto, ¿no?, que pueda, digamos, perjudicar al trabajador. Como habíamos establecido de que el visado tiene que ver más con el tema de una especie de visto bueno, ¿no? Porque, a ver, yo quiero entender este aspecto, ¿no?, el tema de la eficacia jurídica, desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista, digamos, de la coherencia entre la norma y la aplicación. Es decir, se crea la norma y si esta puede ser aplicable, ¿no? Ese es un punto de vista donde se habla de la eficacia jurídica, normalmente la filosofía del derecho, ¿no? Si revisa la obra de Hans Kelsen,
va a poder ver esa diferencia entre la validez y la eficacia jurídica. Pero hay otro tipo de eficacia jurídica que se habla desde el punto de vista de los contratos, de los negocios jurídicos, en las cuales se implica, digamos, como el efecto en la cual, digamos, puede surgir, digamos, cuando un acto o un negocio jurídico tenga eficacia, y se habla de eficacia cuando cumple con los requisitos que exige la norma o la ley, ¿no? Entonces, es una eficacia muy distinta digamos, diferente esa idea, digamos, que se encuentra en los negocios jurídicos o actos jurídicos o contratos que en la norma, ¿no? Haciendo esa diferencia, viendo esa situación, en cuanto a este tipo de eficacia, yo me inclinaría más por la normativa. Es decir, en el sentido, digamos, de que pues la norma le exige, digamos, al margen de la validez digamos, de este tipo de contratos, digamos, requiera, digamos, de un visado para que pues pueda, digamos, aplicarse de manera eficaz, ¿no? Entonces, yo trasladaría esa eficacia, digamos, no tanto al contrato, sino más bien a la disposición legal, porque la disposición legal que prescribe que todo empleador debe visar este tipo de contratos, ¿no? Y si no los visa, pues hay una sanción administrativa, pero no se involucra, digamos, con desconocer la relación laboral que está constituido en los contratos laborales, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que los contratos sí o sí tienen que ser amparados y protegidos, ¿no? Por la norma laboral, ¿no? Basta que hayan cumplido los mínimos requisitos principales, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los contratos a plazo fijo que nos exigen, digamos, una prueba ad probatium, entonces ya se estaría cumpliendo con ese requisito y no necesitaría de otro requisito más para poder validar, ¿no? Entonces, el visado para mí tiene que ver más con un deber, con un cumplimiento de la disposición normativa laboral por parte del empresario, ¿no? Entonces, consideramos que esta situación no puede afectar bajo ninguna circunstancia y tampoco tiene, digamos, relevancia desde el punto de vista del trabajador. Hablo del trabajador, ¿no? Sino más bien desde el punto de vista del empresario. Ahora, de repente puede tener un efecto jurídico, quizás de rebote o indirectamente, Franco, te digo, porque cuando se va a un proceso laboral, ¿no? En un proceso laboral, digamos, normalmente existe lo que se llama la inversión de la carga de la prueba, y entonces esto puede salir, digamos, afectando al empleador y salga de repente beneficiando al empleado, ¿no? Quizás ahí, como una especie de efecto, digamos, indirecto, pueda, digamos, involucrarse sobre este aspecto el trabajador. Ya, a ver, una pregunta. ¿Tú como trabajador, no te importaría que estés así sin contrato refrendado? Y tú también ¿no? ¿Tú como empleador permitirías que estén sin contrato tus empleados? ¿Como empleador o como trabajador? Ambos, ¿no? En ambas situaciones. Por eso, desde el punto de vista del trabajador no tiene ninguna relevancia, porque nosotros hemos dicho que el contrato laboral está basado, digamos, no necesariamente en lo escrito, sino también en lo verbal, ¿ya? Y como tú has hecho referencia de que nosotros tenemos el principio de la primacía de la realidad, y el principio de la primacía de la realidad establece que no hay una preponderancia, una prioridad de los hechos sobre la forma. En ese sentido, digamos, nosotros no necesitamos estar demostrando a través de un documento que esté cumpliendo los requisitos formales, que esté cumpliendo, no, los hechos preponderan sobre las formas, y las formas que constituyen las normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del trabajador, pues no tiene, digamos, qué sé yo, prioridad, pongámoslo así, pero desde el punto de vista del empresario sí, porque es un cumplimiento o es una disposición que establece las normas laborales, ¿no? Es decir, el Ministerio de Trabajo establece normativas sobre el tema del visado, las cuales tú has explicado
de manera muy concreta y muy explícita. Entonces, ese aspecto se da para el tema del empresario. El empresario sí o sí tiene que, digamos, cumplir con estas disposiciones para no ser sancionado posteriormente o de repente, digamos, posteriormente en un juicio no pueda, digamos, estar en desventaja, ¿no? Por eso ahí me refería que de repente ahí en esos procesos laborales, de repente ahí, digamos, el trabajador salga indirectamente beneficiado o pueda, digamos, tener ya esa importancia indirectamente por ese tema de los visados, ¿no? Entonces, haya avisado, no haya avisado, sea la empresa irregular, no cumpla con las normativas, el tema de los derechos laborales no pueden ser desconocidos, ¿no? Entonces, aún así, si estamos hablando de una empresa que no cumpla con ciertos documentos, que no tenga, qué sé yo, no tenga, digamos, las garantías o los permisos administrativos para poder realizar su giro comercial, aún así los derechos laborales no pueden ser desconocidos, porque así establece la Ley General del Trabajo. Pese a la irregularidad que puede constituirse a la empresa, los derechos laborales tienen que ser amparados, protegidos y respetados conforme a lo que establece nuestra Carta Magna y las disposiciones legales. La verdad es un clamor de los empleadores, de los trabajadores, ¿no? Hay mucha queja de que muchos que no reciben sus contratos laborales al momento de firmar. Y es importante establecer este refrendado. ¿Por qué? No es que tal vez no es importante. En primer lugar, es necesario sí un contrato laboral. Y aparte, ¿no? Hay que hacerlo refrendar. Pero ¿por qué es importante tal vez el refrendado? Porque ahí en la parte más importante del contrato están las obligaciones, ¿no? Las prestaciones que van a establecer tanto empleador como trabajador. Y esto, como tú dices, ¿en quién va más en detrimento? Va en detrimento de la parte empleadora. ¿Por qué? ¿No? Porque en materia laboral existe este principio de la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que el empleador tiene que probar, ¿no? En el contrato, ¿qué es lo más importante que vamos a establecer? La fecha de ingreso, el salario, ¿no? Y lo más importante, las prestaciones, ¿no? La jornada de trabajo. Todo esto va a estar establecido dentro del contrato de trabajo. Si nos remitimos a una relación de carácter oral, ¿no? ¿En qué vamos a caer? ¿Quién va a tener la razón? Es justamente a lo que te decía Franco, es justamente lo que te decía. Estas responsabilidades recaen en los empresarios, es decir, los empresarios deben agilizar este tema de visados, deben agilizar el tema de poder documentar los contratos, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera ellos salen en desventaja del lado empresarial. Entonces, desde ese punto de vista sí existe prioridad, importancia, ¿no? Pero desde el punto del trabajador, parece que, digamos, es otra la óptica, ¿no? Porque el trabajador tiene las normas laborales, tiene los principios del derecho del trabajo para justamente ampararse cualquier situación que pudiera ocurrir, ¿no? Ahora, también hay que ser realistas, ¿no? Es decir, en el mercado informal en el cual vive nuestra sociedad, digamos, hay una infinidad, digamos, de empresas en las cuales son irregulares. Si no tienen los respectivos permisos, no tienen las respectivas, qué sé yo, autorizaciones en las entidades como corresponde. Entonces, y más aún cuando los trabajadores no están acostumbrados a firmar documentos o este tipo de relaciones a no formalizarse, sino más bien todo es verbal. Todo es verbal, un restaurante sale, qué sé yo, sale un negocio, y la gente simplemente se le contrata así de manera inmediata, ¿no? Entonces no se está fijando, no se está estableciendo, digamos, obligaciones. Eso por parte del trabajador. Entonces no podemos decir los trabajadores también tienen que salir afectados, desconocer sus derechos, empezar a discutir la validez, empezar a discutir la eficacia desde el punto de vista, qué sé yo, de los negocios jurídicos para justamente afectar al trabajador. No se puede hacer eso, ¿no? Porque nosotros tenemos que tender a proteger al trabajador. Pero desde el punto de vista del empresario, sí, desde el punto de vista
empresario, tenemos que darle nomás esa preferencia de que ellos puedan regularizar, formalizar para justamente lo que tú dices, ¿no? De concretar, de verificar cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y asimismo para establecer una prueba si a futura, digamos, o más adelante pueda presentarse cualquier juicio laboral. Entonces eso es fundamental desde el punto de vista del empresario, ¿no? Entonces yo lo veo desde esa óptica que estos reglamentos o estas disposiciones que tú has explicado puedan, digamos, aplicarse y deben aplicarse un buen empresario, ¿no? 3. Bueno, lo que también se buscan son relaciones sólidas, tanto para trabajadores y empleadores. Hay un principio en el derecho civil que nos dice el bonorum pater family, el buen padre de familia. Sea informal o informal, en la actividad económica, el empleador debe procurar, ¿no?, lo mínimo, ¿no?, lo que establece un buen padre de familia, que tenga sus contratos visados, ¿no?, contrato para cada trabajador. Y algo muy interesante que establece esta resolución es un nuevo procedimiento. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? A veces no se le entrega al trabajador copia del contrato porque así tienen una defensa, ¿verdad?, frente al empleador sobre las funciones que van a realizar. Porque el empleador va a decir que puede realizar al fin y al cabo cualquier actividad del trabajador, ¿no?, si está a su total y absoluta dependencia. Pero vamos a ver que, por ejemplo, existen ciertas limitantes, ¿no?, y esa limitante tal vez es el contrato de trabajo. Entonces el trabajador se puede negar a realizar ciertas actividades que no están dentro del contrato. Por eso es muy importante tener el contrato de trabajo. Y no hay alguna fórmula muy interesante de cómo se contrarresta este contrato de trabajo, ¿no?, que te voy a comentar más adelante, que tiene que ver con la oferta y aceptación dentro del ámbito civil. Por lo pronto podemos ir pasando, ¿no?, a las siguientes diapositivas. A ver, veamos la 26, ¿no? Que nos habla de una presunción, ¿no?, de la presunción del contrato verbal indefinido. Y es cierto, ¿no?, que como veíamos en un conversatorio anterior, que existen los contratos a plazo fijo, pero si no se lo celebra de forma escrita, no hay esa presunción del contrato que es indefinido, ¿no? Entonces, igual, para que lo tengan muy en cuenta los empleadores, ¿no?, que hay que tener esta presunción del contrato. Si hay un contrato verbal, se presume que es a tiempo indefinido. Vamos a ver con la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Demos lectura a este decreto ley, que es el decreto 16.187 del 17 de febrero de 1972, que dice que el contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario. Y va a ser muy relevante esta parte que dice salvo prueba en contrario, que tiene que ver con la aplicación del principio de verdad material. ¿Qué opinas tú, Eufrasio, acerca de la aplicación de estos decretos leyes, ¿no? Estamos aquí citando un decreto ley. ¿Es legal o es ilegal aplicarlo, ¿no? Porque si estamos hablando de un decreto ley, estamos haciendo referencia a una norma que ha sido dictada sin sujeción a lo que establece el procedimiento legislativo. A ver, sobre ese aspecto de la condición de las normas que regula las relaciones laborales.
hay que tomar en cuenta el tema del principio protector, es la que nos conduce a la aplicación correcta de las normativas, ¿ya? Las normativas laborales pueden tener una infinidad, digamos, de situaciones en las cuales se puede presentar, como por ejemplo normas contradictorias, jerarquías normativas, ¿sí? Que la norma menor, digamos, tenga una disposición y que la norma superior tenga otra disposición. Puede presentarse ese tipo de situaciones. Puede presentarse en cuanto a la fuente, es decir, puede ser establecido por un decreto ley, puede ser establecido por la ley. Es decir, las normativas pueden tener distintas condiciones, ¿ya? Esas condiciones no tenían que por qué afectar la protección de la relación laboral, bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Entonces, en ese entendido, digamos, así sea un decreto ley, tiene, digamos, la misma validez, tiene el mismo efecto, ¿no? Para poder, digamos, aplicarse. Esta es una particularidad del derecho laboral, no se puede presentar en otros aspectos, porque si nosotros vemos en otras áreas, una ley frente a un decreto ley, obviamente la ley va a tener mayor peso, mayor validez que un decreto ley, pues se va a empezar a cuestionar su legitimidad, se va a cuestionar que sea incluso su periodicidad, ¿no? Su antigüedad, es decir, se le puede dar varias cualidades para poder discutir, ¿no? Pero en materia laboral no. En materia laboral, así haya una infinidad de situaciones que se puede presentar en las normativas laborales, lo que se pretende es dar protección al trabajador, es dar preferencia a poder proteger las relaciones laborales. En ese sentido, nosotros tenemos el principio protector. El principio protector tenemos básicamente basada en esas tres reglas, ¿no? Indubio pro operario, la condición más beneficiosa y la norma más favorable, ¿no? En este punto ya concreto en la cual tú pones como el tema del decreto ley como ejemplo, nosotros podríamos establecer, aun cuando estas puedan tener una derogación tácita, qué sé yo, aplicando lo que tú dices, si estas, digamos, tienden a proteger mucho mejor ya al trabajador, si estas son mayor, digamos, beneficiados, entonces tiene que nomás tener vigencia y tiene que nomás aplicarse estos decretos leyes. Entonces, de esa manera, digamos, hay que verlo en este aspecto de la aplicación de la normativa laboral. Pero es beneficioso, ¿verdad? Exactamente. Si nosotros vemos que es un decreto ley frente a una norma, digamos, vigente, y vemos que el decreto ley es la más beneficiosa, entonces nosotros aplicamos el principio protector, la condición más beneficiosa. Porque recordemos que la condición beneficiosa hace referencia a aquellos hechos anteriores en las cuales se han reconocido derechos más favorables al trabajador. La condición más beneficiosa. Porque este decreto ley, ¿no?, tiene más, nos habla de la presunción de que un contrato verbal sea a plazo indefinido, ¿no? Hay Por otro supuesto, principio esa que es nos una dice, regla, es una regla en los contratos laborales, sí, ¿no? hay otro principio que nos dice, ¿no?, darle la mayor elasticidad a la relación laboral, la máxima vigencia. Por supuesto, es decir, el tema de los contratos verbales no es nada más que el reflejo de los contratos consensuales, ¿no? Nosotros sabemos que con los contratos consensuales se perfecciona simplemente por el consentimiento. Entonces, el consentimiento tiene una mayor prioridad frente a cualquier otro tipo de contratos, ¿no? Entonces, no es que, digamos, tampoco se esté, digamos, desconociendo las instituciones jurídicas. Este tema de los contratos consensuales es pues un contrato típico o un contrato que se encuentra regulado en el Código Civil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues los contratos verbales tienen una mayor viabilidad en el derecho laboral, ¿no? Es más, un tema muy importante. Al no ser formalista, nosotros no nos basamos en ese esquema, ¿no?, del derecho civil de poder determinar a través de documentos, no nos basamos en ese esquema de decir esto es acto jurídico y esto es hecho jurídico y que los hechos podemos probar por todos los medios de prueba, no. En materia laboral, ya, así bien sea un acto jurídico, un negocio jurídico, tiene esa flexibilidad que tú nombras, de poder ser más abierto.
¿Bastará pero acaso el simple consentimiento para que se establezca, ¿no?, el perfeccionamiento del contrato? Yo creo que no, ¿no? Porque lo que aquí prepondera es de las prestaciones, ¿no? Que se establezca de forma clara y precisa, ¿no?, el trabajo por parte del trabajador, ¿no? O sea, prestación material, y obviamente va a tener su contraprestación, que es que el salario, ¿no? Pero el salario ya es accesorio, ¿no? Porque como vamos a evidenciar, muchas veces vamos a tener demandas laborales, ¿no?, solicitudes de pago de salarios de vengados, que es cotidiano, y salió la reciente norma, bueno, ni tan reciente, que es la ley 1468, que nos establece el procedimiento para cobrar este tipo de salarios de vengados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que se pacta a veces un contrato de trabajo para hacer simulaciones, ¿no? Simulaciones de estos contratos. Por ejemplo, estaba muy utilizado en el ámbito del derecho penal para librarse de una medida cautelar futura, ¿no? O una medida cautelar para salir de la detención preventiva, un contrato futuro, ¿no? El contrato de futuro, que es decir, que esta persona que está detenido preventivamente o con pena privativa de libertad no pueda salir con este contrato a futuro. La autoridad administrativa lo prohibió, no sé por qué, porque incluso va en desmedro de este sector también, que es vulnerable, de los privados de libertad. Y hay que establecer esta regla del artículo 52 de la Ley General del Trabajo, que día trabajado, ¿no?, y día pagado. Día de trabajo realizado es el día que corresponde el pago, ¿no? A ver, Por sigamos supuesto, avanzando. claro, obviamente el salario es una prestación fundamental en la relación laboral, ¿no? Es más, se dice que la condición por la cual surge esta relación jurídica es el tema del salario, ¿no? No hay otro más. Entonces, ampliamente, digamos, el derecho laboral desarrolla este esquema del salario, ¿no? Y el salario obviamente tiene sus propias reglas, la forma de pago, el tiempo de pago, cuáles son las sanciones en las cuales no se incurre si el empleador si no paga, todos esos aspectos, ¿no? Sí, a ver, veamos avanzando, ¿qué más tenemos? ¿No? Este es el caso de incumplimiento. Y a ver, creo que lo demás ya es la parte formal de la resolución. Y a ver, esta parte de las infracciones a leyes sociales. ¿Qué vamos a entender por infracción a leyes sociales? Es toda aquella infracción o vulneración que se pueda realizar a una norma social o de carácter laboral. Entonces, estos incumplimientos van a ser supervisados por el Ministerio de Trabajo y posteriormente remitidos al ámbito judicial. Y un juez laboral es el que va a imponer las sanciones en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver que si bien la autoridad administrativa puede imponer sanciones, multas, no van a ser efectivamente líquidas, porque el juez laboral va a ser el que tiene la última palabra de cobrarlo, de imponer al empleador que él tiene, ¿no?, la culpa, ¿no? Entonces ahí también se establece cierta razonabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que se establezca de forma tripartita, ¿verdad? Por un lado, la institución a cargo. El Estado, los empleadores y los trabajadores. Sí, ¿no? Y el Estado representado por aquella institución que va a representar, ¿no?, al Estado, pero los trabajadores por sus entes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hemos visto en los hechos? Es que el Ministerio de Trabajo, ¿no?, la autoridad administrativa a veces es la
la que sale en defensa de los trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Y en este caso, ¿no? Va a supervisar estas relaciones. Claro, se cuestiona mucho en ese aspecto, ¿no? De que pues el Estado debería jugar un rol, digamos, de intermediario, dice, ¿no? Normalmente eso va a esas ideas desde el punto de vista empresarial, ¿no? Es decir, el Estado debe ser un mediador, todo ese aspecto, pero, digamos, es más un aliado más del trabajador, ¿no? Entonces, eso parecería que, pues, tendería, digamos, a que los empleadores puedan estar estar en esa condición de susceptibilidad, ¿no? De que todo recaiga, digamos, la responsabilidad en ellos, ¿no? Hay esa idea, ¿no? De la tripartita, ¿no? Pero, bueno, está ahí también en debate sobre ese aspecto. Bueno, para concluir podemos ir a la última tablita, ¿no? Que está en la diapositiva, que son las nuevas multas que se han establecido. Ahí veamos, ¿no? Más arriba. Sí, ahí, ¿no? Que nos dice qué es lo que sucede, ¿no? Esta es la resolución, ¿no? Una nueva resolución que salió que establece qué escalas de aplicación de multas por infracción a leyes sociales, ¿no? Y lo más interesante que dice esta resolución, dice, ¿no? Que se puede calificar, ¿no? De manera individual, ¿no? Especifica la norma, una infracción. Es decir, que si tú no has visado un contrato de trabajo, te pueden aplicar esta multa, ¿no? Número de trabajadores de 1 a 10, 1000, ¿no? Número de trabajadores de 81 a 90, 9000, y así, ¿no? Es decir, que si no has visado 10 contratos, pues libremente puedes tener 10.000 bolivianos de multa. Vemos, como mencionábamos, vemos que nuestros empleadores no son, pues, ¿no? Grandes industrias, grandes conglomerados empresariales, y muchas veces los que van a surtir esta aplicación, los que van a ser objeto de aplicación de estas multas, van a ser los empleadores menos asesorados, las empresas más pequeñas, que por desconocimiento van a incurrir en este tipo de sanciones. Eso es, ¿no? Por mi parte, Horacio. ¿Tú qué puedes decir? No, muy interesante lo que tú has establecido, todo este tema del visado, ¿no? Y sus respectivas sanciones, pero habría que nomás, pues, hacer un análisis nomás respecto al punto de vista del empresario, ¿no? Porque como tú has planteado, pues la realidad a veces no puede, digamos, efectivizarse este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, seguramente, digamos, en la sociedad existen muchas empresas no establecidas regularmente, con esto es peor con estos temas de visados, ¿no? Entonces, de repente, qué sé yo, hacer una especie de equilibrio, ¿no? Si son pequeñas empresas que recién se están activando, de repente ahí hacer una especie de flexibilización respecto a estos puntos, ¿no? Y no establecer de manera general. Entonces eso puede ser un gran, digamos, progreso también para poder justamente fortalecer la economía, ¿no? Y asimismo también habría que ver dónde va este dinero, Franco. Y si tú tienes conocimiento, dónde va estas multas. Simplemente van directamente a los recursos del Ministerio de Trabajo, o dónde se finaliza, o dónde va a parar estos montos pecuniarios. Uy, la verdad, no, me pescas porque no tengo ni idea, ¿no? Habría que ver, ¿no? En las rendiciones públicas de cuentas de las autoridades que establecen dónde van estos recursos. Pero bueno, sería interesante que estos recursos que vayan, digamos, qué sé yo, a políticas sociales a defensa de los trabajadores, ¿no? Sería óptimo. Ojalá pensamos que esté destinado a eso, ¿no? Porque al final, digamos, no puede ser, digamos, un medio más de captación como una especie de impuesto, ¿no? De recaudación. Se lo lleve, claro, una especie de recaudación y se lo lleve el Estado, ¿no? Sino más bien debería, digamos, destinarse justamente a políticas protectivas hacia los trabajadores, incluso hacia las empresas, ¿no? Producción. Ojalá pensamos que eso
sea el destino, digamos, de estos recursos. Nada más. Al sector informal, Más, ¿no? Franco. Que es el más vulnerable. Sí. Bueno, ha sido un gusto. Para la Entonces, siguiente, Franco, para la siguiente, entonces vamos a estar con otros temas. sí, vamos a estar con más temas, ¿no? Ha sido un gusto, entonces que tengan igual todos ustedes, ¿no? Un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.